este Congreso Conimera 2021. En el eje temático energía y cambio climático vamos a escuchar el tercer trabajo del día de hoy, titulado Dimensionamiento de un sistema fotovoltaico autónomo para la embarcación de descarga de anchoveta Chata DC-3, a cargo del ingeniero Reneiro Fernando Guerra Guevara. Adelante, ingeniero. Muy buenos días. En esta oportunidad agradezco al Consejo del Conimera por permitir la participación de jóvenes egresados y la afiliación al Colegio de Ingenieros y la oportunidad de poder participar en este tipo de eventos. En este día tengo el agrado de presentarles el trabajo de investigación Dimensionamiento de un sistema fotovoltaico autónomo para la embarcación de descarga de anchoveta Chata DC-3. La demanda energética de la embarcación estacionaria Chata DC-3 para el proceso de descarga de anchoveta tiene un sistema de absorción de vacío-presión, actualmente cubierto por un grupo electrógeno de 50 kilovatios. Cuando entra en operación esta embarcación, no se había regulado la captura y posterior procesamiento de la materia prima. Al día de hoy, esta fuente de generación eléctrica queda sobredimensionada, consumiendo más combustible del necesario. El objetivo de esta investigación es analizar la viabilidad de fuentes energéticas renovables en la industria pesquera a través de la energía solar fotovoltaica. El análisis energético situacional realizado se enfoca en el sistema de absorción desde el punto de recepcionamiento de la materia. En el caso de la embarcación, pertenece a la empresa CFG Copeinca y esta tiene 4 puntos de descarga, 2 en muelle y 2 en chata. El sistema de absorción es por vacío-presión. El transporte es la mezcla agua-anchoveta desde la chata hasta la planta procesadora. Y la generación eléctrica de los elementos involucrados para este proceso es a partir del diésel B5. La descarga de anchoveta en sí se analizó desde la temporada 2016-2 hasta la 2021, equivalente a 8 temporadas de producción, es decir, 4 años. Sin embargo, el punto de partida para este análisis y posterior cálculo es la temporada 2021, una de las temporadas de producción más sostenidas en el tiempo en los últimos años. La descarga de anchoveta es calculada por hora de descarga y, como se puede apreciar en el cuadro, con un rango de operación de 7.1 a 9.3 horas. El consumo de combustible. Las horas de operación de los equipos involucrados en la descarga de materia prima equivalen a las horas de funcionamiento del grupo electrógeno que provee energía a la embarcación en mención, lo que finalmente se entiende como el consumo del combustible utilizado para dicho proceso. Gracias a las herramientas de gestión y logística, esta información es extraída de la plataforma SAP de mantenimiento sobre el consumo de combustible desde el 2016 al 2020. El precio referencial, según los valores medios anuales de la lista de precio de combustible, también fueron tomadas desde el registro. Además, se puede notar un porcentaje de consumo del grupo electrógeno frente a la embarcación, aproximado al 20%, es decir, un ratio de 1/5 del consumo de la chata frente al consumo total del grupo. Acerca del dimensionamiento,
la disposición de área. El sistema fotovoltaico autónomo se instalará en la embarcación estacionaria Chata DS3, cuya disposición ideal es el área correspondiente a cubierta, es decir, aproximadamente unos 300 metros cuadrados. Sin embargo, hay algunas consideraciones a tener en cuenta. Primero, el espacio libre para maniobras de acoderamiento de embarcaciones. Cuando empieza la captura de la anchoveta, el primer punto para empezar el proceso es el acoderamiento de las embarcaciones de captura en la plataforma de descarga. Entonces, se necesita un espacio libre entre las dos embarcaciones para poder hacer maniobras de paso de operadores, el tema de atadura de cabos, entre otros. Además, se requiere un espacio libre para las estructuras que sostienen las plumas de izaje y las mangueras de succión. Todas estas consideraciones, al fin y al cabo, hacen que la disposición real del área sea de 200 metros cuadrados, es decir, 66% del espacio ideal del área de cubierta. Acerca de la orientación y el ángulo óptimo. Uno de los aspectos más importantes para lograr un óptimo rendimiento del sistema fotovoltaico es garantizar el mayor porcentaje de energía producida respecto a la energía recibida por el sol. Hoy en día existen sistemas o interfaces de información meteorológica orientada a sistemas fotovoltaicos. En este caso, se provee las coordenadas geográficas del punto de aplicación y así poder tener valores de irradiancia global horizontal y también según el ángulo óptimo de inclinación. En la figura de la derecha podrán ver in situ el proceso de acoderamiento de una embarcación de captura frente a la embarcación de descarga de anchoveta. Acerca de la irradiancia solar. Es posible encontrar información de los parámetros meteorológicos a través de sistemas de información fotovoltaica, como ya lo habían mencionado. En este caso, se utilizó la interfaz Photovoltaic Geographical Information System. De esta manera, se obtuvo una media de 4.12 kWh por metro cuadrado en la ciudad de Chimbote, donde es realmente el punto de aplicación del sistema fotovoltaico planteado. Además, provee, a diferencia de otras interfaces, valores mensuales a lo largo de un año estimado. Para coincidir los años de estudio de las horas de descarga de operación, se estimó desde el 2005 hasta 2015. Ahora, el estudio de las cargas eléctricas. Las horas de operación de cada equipo involucrado se monitoreó en la temporada 2021, desde el mes de marzo hasta el mes de julio. Y antes de realizar los cálculos estáticos para el dimensionamiento del sistema fotovoltaico autónomo, se plantearon tres propuestas. La primera, acerca de la demanda del sistema de iluminación y circulación de agua, que refiere a 2 electrobombas. La segunda propuesta es abarcar la primera y una línea de descarga de anchoveta. La última y más compleja cubre la demanda de 2 líneas de descarga de anchoveta más el sistema de iluminación y circulación de agua. La tabla muestra a los equipos involucrados en el proceso de descarga de anchoveta, su potencia, las horas de operación y finalmente el consumo. La selección de módulos fotovoltaicos.
Los valores de consumo diario de cada una de las propuestas son 34 kilowatts hora, 78 kilowatt hora y 123 kilowatt hora respectivamente por propuesta. Se tomará como punto de partida el valor de 1200 watts por metro cuadrado como factor de diseño y además un factor de protección de los equipos del 10%. Es así que tomando en consideración los factores de consumo, de diseño y de irradianza solar mínima, se puede obtener la potencia fotovoltaica para cada una de las tres propuestas, siendo estas 10.28 kilowatts para la primera, 23.79 para la segunda y 37.31 para la tercera y más compleja. Dentro del catálogo de paneles fotovoltaicos o módulos fotovoltaicos, se estimaron 3 modelos que optimizaban su elección, sea por la potencia nominal, por las configuraciones de entrada y salida, pero sobre todo por el acceso que se tiene en el mercado nacional de estos 3 modelos. Asimismo, pasa con la selección del inversor. La función principal del inversor de continua a alterna es realizar la conversión con determinados requisitos de tensión eficaz, frecuencia, distorsión armónica, eficiencia, entre otros. Teniendo en cuenta el feedback de las consideraciones eléctricas de los paneles, podemos acotar la potencia y la demanda según las 3 propuestas. Otra vez más, teniendo en consideración el mercado nacional en los elementos del sistema, para este caso de los inversores. Acerca de la selección de baterías. En lo que respecta a las baterías, la capacidad de acumulación será la relación existente entre la capacidad útil del acumulador o sistema de baterías y la energía consumida por la carga. Es así que una vez definiendo los modelos de la selección de módulos, la selección de inversores, pasamos a realizar la selección de las baterías. Y como se puede observar, una de las características más importantes para su elección es la profundidad de descarga. El modelo LG Resu 10 ofrece hasta un 90% en la configuración para una profundidad de descarga mucho mayor e incluso el doble de las baterías de tecnología de gel. Antes de pasar a seleccionar una de las propuestas, es importante hacer un análisis económico tras el modelo del BAN y TIR, valor actual neto y tasa interna de retorno. Los resultados estáticos precedentes a la simulación del sistema son los anteriormente mencionados. El ángulo de inclinación, la irradiancia solar horizontal media y también por ángulo óptimo de inclinación, los valores del sistema de acumulación, del sistema de generación, la potencia fotovoltaica según propuesta, la energía total del sistema, tanto para la demanda en continua como para la demanda en alterna y el consumo diario según propuesta. Es así que los resultados estáticos fundamentan la implementación de un sistema fotovoltaico autónomo como principal fuente de generación para la embarcación de descarga Chata DC3. Las ecuaciones y tablas resueltas son la base para elección de los elementos del sistema. Es así que para la elección de módulos fotovoltaicos elegimos el modelo JA Solar
de 460 watts, por su mayor capacidad de generación fotovoltaica y adecuación geométrica en la disposición real del área. La elección de inversores Fronius Galvo de 1.5 kilowatts para cubrir la demanda eléctrica del sistema de iluminación y circulación de aguas. Y el modelo más complejo y completo, el Fronius Simo Generación 24 6.0 Plus, para cubrir la demanda de las líneas de descarga de ancho beta. Finalmente, la elección de baterías, se elige la tecnología de litio por su mayor vida útil y mayor profundidad de descarga. Entonces, teniendo todos estos datos referenciados al proceso de descarga de ancho beta y estudiados en una media de 8 temporadas, es decir, 4 años de actividad de la industria pesquera, se resuelve matemáticamente utilizando un software de simulación. Este software es el Photovoltaic Solution de Valentin Software. De este mismo modo, es posible hallar algunos aspectos relevantes como reducción de rendimiento por sombreado, coberturas de consumo, emisiones de CO2 evitadas, pérdida de cables, fracción de cobertura solar, entre otros. Ahora nos nace una pregunta. ¿Cuál es la propuesta de dimensionamiento óptima para el proceso de descarga de ancho beta en la embarcación estacionaria DC3? Vamos a analizar 4 puntos. El primero, compensación energética. El segundo, disposición real del área. El tercero, diseño del sistema completo. Y el cuarto, la carga útil de la embarcación. Entonces, a través de un software de modelamiento mecánico, se diseña a escala real según los planos técnicos de la embarcación. Entonces, al pasar a la simulación fotovoltaica, podemos darnos cuenta que ahora hay superficies a desnivel, hay estructuras propias de la embarcación que generan sombras, y eso va a incurrir en el sistema fotovoltaico y su modelamiento matemático para la simulación. Acerca del consumo utilizado, habíamos hablado de las temporadas de descarga de ancho beta del año 2016 al 2020. Sin embargo, en un año de consumo existen 2 temporadas. La temporada 1 y la temporada 2 de procesamiento de harina y aceite de pescado. Es así que dentro de un año de consumo, solo 6 meses son los requeridos para cubrir la demanda del proceso de descarga. Entonces, teniendo los datos analíticos y las ecuaciones resueltas de manera estática, procedemos a implementar estos datos dentro del software de simulación. Entonces, una vez resuelto el software con los parámetros delimitados para el proceso de descarga y para un sistema fotovoltaico autónomo, obtenemos tanto el flujo de carga del sistema como el esquema eléctrico del sistema fotovoltaico, entendiendo el bloque azul como los paneles fotovoltaicos, el bloque naranja como el inversor y el bloque morado como el sistema de acumulación. El reparto de cargas es tal que permite al consumo poder orientar una carga continua y permanente durante 10 horas de operación. Es decir, que dentro de mi proceso de descarga ancho beta puedo aprovechar hasta 10 horas al sistema fotovoltaico autónomo como principal fuente de generación eléctrica. Y el esquema eléctrico
pues refiere de manera paralela el flujo de carga del propio sistema, teniendo a los paneles como los principales receptores de la energía solar, pasando por aproximadamente 20 metros de línea con un diámetro de 6 milímetros, con las respectivas protecciones eléctricas, hasta que lleguen al inversor y en un nodo poder capturar la energía y sumar, digamos, el aporte del sistema de acumulación para la carga de consumo. Es así que nosotros empezamos a discutir. ¿Qué pasaría si el sistema fotovoltaico autónomo como tal no depende mucho del sistema de acumulación, sino también utiliza un apoyo? En este caso, un grupo electrógeno, y poder así aumentar la confiabilidad del sistema. Estamos pasando de una principal fuente de generación, que es un grupo electrógeno de 50 kilovatios, a un sistema fotovoltaico, y luego poder discutir si es posible que a este sistema fotovoltaico poder añadirle un grupo electrógeno mucho más pequeño para aumentar la confiabilidad del sistema. Entonces, el generador adicional instalado se conecta al sistema fotovoltaico a través de uno de los nodos cercano a la carga de consumo. Del mismo modo, se opta por la utilización del mismo diámetro de línea de los cables y así prever pérdidas mayores a las estimadas. Pasaríamos de un esquema eléctrico solo con elementos del sistema fotovoltaico a un esquema eléctrico del sistema fotovoltaico más el generador adicional instalado que provea de energía para una mayor confiabilidad. Respecto al flujo de cargas, se puede visualizar en la parte derecha que ahora el generador adicional va a ser un respaldo tanto para el consumo del proceso de la descarga de anchoveta como para tener un feedback del consumo de las baterías. Entonces, no estaríamos dependiendo netamente del sistema fotovoltaico, sino que además aprovecharíamos otra fuente de generación eléctrica. Algunos comentarios finales después de la discusión es partir de 5 puntos. El primero, de la instalación fotovoltaica. La diferencia de resultados se refleja debido al reemplazo de una de las superficies de los módulos por un generador adicional. Al tratarse de un consumo específico para ambos casos, se espera que los rendimientos anuales sean similares. No se está cambiando el proceso de descarga, simplemente se está cambiando una superficie de módulos por un generador adicional. Como podemos observar, dentro de los criterios tenemos la potencia del generador, el rendimiento anual específico y el coeficiente de rendimiento de instalación, muy similares. ¿Pero qué cambia? La máxima energía fotovoltaica posible captada por ambos sistemas es mucho mayor en el sistema fotovoltaico por la superficie de módulos. Sin embargo, hay una carga de baterías mucho mayor referida al sistema fotovoltaico híbrido, que finalmente va a ser compensada por este mismo. Acerca de los consumos específicos. Para un mismo consumo de energía, el sistema fotovoltaico híbrido tiene la ventaja de mantener el estado de las baterías en mejor condición que el sistema fotovoltaico autónomo y así aumentar la confiabilidad del sistema, haciendo del sistema uno más eficiente. Entonces, la diferencia de consumos específicos no va a variar. Lo que va a variar va a ser la fracción de cobertura total referida a la energía solar y la cubierta por las baterías.
Acerca de la eficiencia energética, se observa una clara diferencia entre ambos. 31.5% para el sistema fotovoltaico autónomo y 43.8% para el sistema fotovoltaico híbrido. Una de las razones es que el sistema fotovoltaico híbrido integra de la mejor forma ambas fuentes de energía. Dicho de otro modo, el sistema fotovoltaico autónomo utiliza prioritariamente la energía producida por los módulos, mientras que un sistema fotovoltaico híbrido lo combina con una fuente de generación controlable. El fin es tener un suministro de energía fiable y disponible todas las horas del día. Acerca de los aspectos económicos, una vez evaluado los aspectos económicos por el BAN y TIR, podemos tener una inversión inicial aproximada a 500.000 soles con un retorno a 11 años para el caso del sistema fotovoltaico autónomo. Un BAN positivo de 78.000 y un TIR del 8%. Por otra parte, para el sistema fotovoltaico híbrido se estima una inversión inicial mucho menor, casi el 60% a comparación del sistema fotovoltaico. Un retorno a 6 años, 5 años menos, y un BAN positivo y un TIR mucho mayor. La reducción de la inversión y de estos aspectos económicos es posible a la reducción de los elementos del sistema fotovoltaico y también debido a la reducción del consumo del combustible del generador adicional, comparado al del grupo electrógeno actual. Referido a los aspectos medioambientales, la implementación de sistemas fotovoltaicos pretende no solo transformar la fuente de generación energética, sino también minimizar el impacto ambiental del combustible como fuente de generación actual. Desde la perspectiva medioambiental, después de discutir sobre los aspectos de cobertura solar, consumo de combustible y emisiones contaminantes, la propuesta más acertada es la implementación de un sistema fotovoltaico autónomo. A pesar de ello, el sistema fotovoltaico híbrido no deja de ser una opción viable. Esto es todo de mi parte. Agradezco la oportunidad de poder presentar esta investigación en el Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Ramas Afines y el apoyo también de la Universidad de Piura por medio del doctor ingeniero Daniel Marcelo Aldana. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Reneiro Guevara. A continuación vamos a tener las consultas, las preguntas de nuestro destacado miembro del jurado, que lo preside el ingeniero Jesús Tamayo Pacheco. Adelante, ingeniero. Bueno, en primer lugar, felicitar, ¿no?, al ingeniero a Reinero Fernando Guevara por este trabajo que nos demuestra, pues, una vez más, ¿no?, que podemos utilizar la energía solar adecuadamente no solo para iluminación, sino también para energía, para fuerza, como es este caso, ¿no?, donde se necesita para mover, bombear esta anchoveta. Ha hecho todo un análisis de diferentes aspectos. Claro, entiendo que es para la utilización en determinada área geográfica, por su posición, por su cantidad de radiación solar. Yo solamente, no sé si lo escuché o no, pero de repente lo dijo, pero no lo capté. Esta chata es una chata que está anclada en una posición fija, o la chata se desplaza en algunas ubicaciones. Esa sería mi pregunta. Sí. Muchas gracias por la pregunta, ingeniero. Correcto. La chata DC3 se encuentra anclada
a orillas de la bahía de Chimbote, con las coordenadas geográficas especificadas, y lo que sí tiene un ligero movimiento al momento de la acoderación de las embarcaciones. Pero sí, la chata está anclada. Ya, amplió mi pregunta. ¿Tiene un movimiento, o sea, gira en diferentes direcciones? Porque eso afectaría el rendimiento, ¿no? Claro, no, sí, se mantiene estática. Ok. Simplemente tiene movimiento cada 5 años cuando le toca un mantenimiento integral. Ok, está bien. Eso es todo. Gracias. Ingeniero Olivares, adelante con su consulta. Sí, ante todo, lo felicito, ingeniero. Está usted tocando un tema que está completamente de moda. Eh, Magnífico, todos los diagramas, esquemas, se nota que hay estudio allí el diseño de los fotovoltaicos. Si la Universidad de Piura lo está apoyando, esto puede generalizarse por todo el litoral. Yo he estado trabajando hace un tiempo en el ITP y este era uno de los puntos que más costo tenía pues en las venitas chatas. Está bien que usted dé la idea, que excelente. Más bien ha pedido, por favor, yo siempre le pido a los que ven energías nuevas, si están viendo lo de la normativa. No, ahorita no hay normativa en el caso de, no solamente de las chatas, sino de otros usos del fotovoltaico, en las casas, en los edificios. ¿Ustedes lo están viendo o solamente han visto el caso puntual de la chata? Adelante, ingeniero. Gracias por su pregunta, ingeniero. Correcto. El estudio de investigación es específico para este caso, para el tema de descarga de anchoveta a través de las plataformas de descarga o embarcaciones estacionarias como la Chata S3. Continuamos con la consulta del ingeniero Rigoberto Valdés. Felicitaciones, Reinero, por tu brillante exposición. Quería saber en qué magnitud se está aplicando actualmente este sistema. Si todas estas chatas están optando por el sistema o hay restricciones. ¿Y cuáles son las restricciones? Bueno, como lo comentaba, el sistema de descarga de anchoveta recién se ha venido a regular con el decreto legislativo 1084. Es decir, recién se ha puesto límites máximos permisibles para la captura de la especie. Entonces, pasamos de hacer un análisis anual para, de alguna u otra manera, poder incurrir en los meses de operación. Esto quiere decir que solo se va a tener el aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica para 6 meses dentro del año. Esto no quiere decir que el sistema fotovoltaico no es eficiente. Sin embargo, lo que se pretende y la propuesta es demostrar la viabilidad de la energía solar fotovoltaica en este proceso y en muchos más. Se ha identificado, sí, puntualmente, que hay un consumo de combustible mucho mayor frente a la operación de hace unos 10, 15 o 20 años de la industria pesquera. Entonces, sí, si tenemos un grupo electrógeno diseñado para hace 10 años, cuando el consumo era constante a lo largo del año, y ahora hay un límite por un decreto y cuotas nacionales que te permiten hasta un máximo de captura, pues básicamente la solución empieza a ser la introducción de energías renovables por medio de los sistemas fotovoltaicos autónomos.
Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias al ingeniero Reneiro Guerra. Felicitarlo también. Son temas que tenemos que ver como soluciones de economía circular, excelente, y sobre todo en una de las actividades principales de nuestra economía, ¿no? Como el sector pesca. Muchas gracias. Vamos a continuar con la siguiente presentación. En breve nos volvemos a conectar, por favor. Muchas gracias, ingeniero Reneiro. A ustedes, muchas gracias.